Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos concluyendo esta serie de devocionales basados en el libro de los Salmos. Son 150 devocionales. Están listos, están guardados tanto en el canal de YouTube y también aquí en la página de Facebook, para que puedan ustedes revisarlos. El día de hoy, el Salmo 150, este tiempo devocional lo hemos titulado como alabanza a Dios por todos los seres vivos en su santuario. Alabanza a Dios por todos los seres vivos en su santuario. Vamos a leer el Salmo 150 para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. Dice la palabra de Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Bien, este salmo final, este salmo culmina de forma adecuada tanto el salterio y el alel final. Es esta colección del Salmo 145 al Salmo 150. Y responde a algunas de las preguntas estratégicas que debemos hacernos acerca de la alabanza. ¿Dónde alabar? ¿Para qué alabar? ¿Con qué podemos alabar? ¿Quiénes pueden, quiénes pueden alabar? La alabanza a Dios es clara en la indicación que hace este salmo. La alabanza a Dios debe ser por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios es. Toda la creación viviente de Dios debe de estar alabando a Jehová. Este es un salmo, el Salmo 150 es un salmo de alabanza y desarrolla adecuadamente la culminación de este libro. Termina con este mandato, este llamado a alabar a Dios. Es un llamado a alabar a Dios con todos los instrumentos. Y es un llamado para que todas las criaturas alaben al Señor. Es un himno de alabanza, celebrando la excelencia de la grandeza del Señor. En su estructura es semejante al Salmo 148. Y este Salmo 150 es el último del Salterio. Y culmina con este tema de la adoración, la grandeza del Señor. Termina con este llamamiento a todas las criaturas que alaben a Dios. En vez de enumerar los elementos del coro en el templo terrenal, el salmista sugiere su identidad en los instrumentos que se asocian. Llama a los sacerdotes, a los levitas y a todo el pueblo. El salmo no solamente va en incremento musical, no solamente va en este increchendo, sino también en su tono, un tono fortísimo. Llama a los sacerdotes que alaben, llama a la tribu de Leví.
y finalmente a todo el pueblo, a que estén alabando. Que todo lo que respira alabe a Dios, incluso los animales. El sonido de una sola trompeta inicia esta alabanza. Luego las arpas, luego las liras toman parte en esta adoración. Los panderos, con el movimiento de la danza, acompañan el sonido jubiloso. Entonces se agregan los instrumentos de cuerda y las flautas aumentan y enriquecen el sonido. Los címbalos sonoros resuenan la alabanza y al fin todo lo que respira se agrega a esta sinfonía. Este salmo viene a ser una conclusión o doxología para todo el salterio. Su propósito es evidente, es un llamado, es un mandato, un recordatorio a alabar a Jehová en su santuario, alabar a Dios con todo instrumento de música, a alabar a Dios por parte de todo el que tiene vida. Alabad al Señor. Es el aleluya final. Es una conclusión poderosa para esta colección de salmos de alabanza, de aleluya, y para todo el libro de Salmos. En pocas palabras, en este salmo se nos dice dónde debe ser alabado, por qué debe ser alabado, el cómo y el quién debe alabar a Dios. El Señor debe ser alabado en todas partes. Su santuario en ocasiones se puede referir a los cielos. Aquí probablemente se refiere al templo de Jerusalén. Recordemos el Salmo 148, dice que se le alabe en el cielo y que también se le alabe en la tierra. El Señor debe ser alabado por todas sus obras de la creación y de la redención. El Señor debe ser alabado con gozo. La música en Israel era gozosa y llena de entusiasmo. Se usaba en una amplia variedad de ocasiones, con muchos instrumentos. Las ocasiones festivas eran parte de las celebraciones religiosas. En las Escrituras nada sugiere que la música y la adoración deben ser apagadas, sombrías, relegadas a un segundo término, o que algún instrumento en sí mismo fuese impropio para adorar al Señor. Dios debe de ser alabado con gozo, con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Todo debe alabar a Dios. Todos estamos invitados a hacerlo. Por medio de Cristo, Dios lo ha hecho posible. Los salmos nos dan una amplia razón para hacerlo, es decir, es un gozo el poder hacerlo. Alabemos a Dios. El libro de los Salmos abarca todos los temas. El libro de los Salmos habla de todos los temas que están presentes en la Biblia. Condensa toda la enseñanza, condensa toda la doctrina. Nos lleva por todo el conocimiento histórico del pueblo de Dios. Expresa todos los sentimientos y las experiencias que se han tenido. Y es apropiado que este libro termine donde termina nuestra historia y nuestra experiencia delante del santuario de Dios, cantando gozosos
cantando alabanzas, llevando adoración delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Por esa razón, con gusto cantamos, alabad a Dios. El Salmo 150 es un poema que concluye el libro del Salterio. Es una doxología que cierra no solamente la sección final, este quinto libro o esta quinta sección del libro de Salmos, sino que sirve de broche final a toda esta obra poética. El salmista, fundamentado en las convicciones que se han expuesto en los salmos anteriores, presenta lo imperativo y necesario de las alabanzas al Señor. En 11 ocasiones, en este Salmo 150, el salmista reclama las alabanzas y se dirige no solo a la comunidad de fieles congregada en el templo de Jerusalén, sino a los habitantes de los cielos y a todas las criaturas vivientes. Las alabanzas al Señor resuenan en el santuario humano y también en el firmamento, también en los cielos. Se escucha esta alabanza. Cuando cantamos en el templo, cuando cantamos en la congregación, el público no es solamente los que estamos congregados, el público es Dios mismo, porque a Él deben ir dirigida nuestra alabanza. Es cierto, nosotros, cada uno de nosotros somos edificados con la adoración a Dios, es cierto, pero nuestro público es Dios. Entonces, ¿a quién debe ser dirigida nuestra alabanza? Solamente a Dios, porque Él es el único digno de alabanza. El propósito básico de este salmo es indicar dónde Dios debe ser alabado, además de incluir el por qué y el cuándo, y el cómo deben ser esas expresiones de gratitud al Señor. Este salmo completa el tema que desarrolló desde el Salmo número 1. Bienaventurado el hombre que anduvo en los caminos de Dios. Comienza el poema, el salmo comienza con la afirmación en torno a la felicidad verdadera que leímos en el Salmo 1 y termina con las alabanzas que expresan las personas bienaventuradas y dichosas. Es importante subrayar que la gente puede fabricar ídolos sin vida con sus manos, confeccionarlos y cautivar a multitudes. También esas mismas manos pueden fabricar los instrumentos que pueden bendecir y glorificar al Señor. Tenemos la capacidad, Dios nos ha dotado de la capacidad para adorarle, para alabarle, para bendecir su santo nombre. Este salmo nos lleva por ese instante al lugar de la alabanza. El versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, en la magnificencia de los cielos. Con esta expresión de aleluya que significa, alabado sea el Señor, comienza este salmo que cierra de forma magistral, musical y doxológica el libro. El lugar fundamental de las alabanzas es el santuario que está en la tierra y los cielos. Esa expresión de contraste y contraposición es una manera hebrea para referirse a la totalidad de la vida. Alude a todos los lugares del universo. La referencia al santuario, sí es cierto, hace referencia al templo de Jerusalén, pero también puede ser el santuario eterno de Dios en los cielos. Y la magnificencia de su firmamento revela la gloria, el poder y la autoridad
divina. En efecto, de acuerdo con el salmista, las alabanzas al Señor deben ofrecerse en cualquier lugar del mundo. Dice en el versículo 2, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. La razón para expresar las alabanzas al Señor son básicamente dos: por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. El salmista reclama las alabanzas del pueblo para recordar y agradecer las intervenciones históricas de Dios, particularmente cuando actuó de forma maravillosa con la salida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto y de Faraón. Sin embargo, no son solamente las intervenciones divinas en Egipto las que recuerda Israel, sino la época del destierro, cuando experimentaron el dolor de ser privados de alabanza a Dios, cuando experimentaron el anhelo por los atrios de Jehová, cuando experimentaron el poder reunirse y congregarse en el servicio a Dios. Es cuando tomaron conciencia, cuando vino a su memoria, como el hijo pródigo, todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel y que ellos habían desechado. Del versículo 3 al 5, prosigue el Salmo con una identificación precisa de los instrumentos y los gestos que deben utilizarse para expresar las alabanzas a Dios. De esta forma, el salmista alude a instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Además, incorpora la danza y los bailes en actitud de gratitud que se relacionan con la alabanza. El salmista identifica no solamente algunos de los instrumentos musicales de la orquesta que servía de acompañamiento en las ceremonias en el templo. Incluso estos instrumentos podríamos situarlos más específicamente luego del exilio de Babilonia, porque su periodo en Babilonia les proporcionó a ellos el conocimiento y el adiestramiento en otros instrumentos. Los instrumentos de viento eran las trompetas y las flautas, los de cuerda, la cítara, el arpa y las cuerdas, y los de percusión, el pandero y los címbalos resonantes o de júbilo. En efecto, el Salmo pone claramente de manifiesto la importancia de la música para apoyar la alabanza del pueblo de Dios. Y en la afirmación final, en el versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe ajá, aleluya. La afirmación final del salmista es una muy importante declaración teológica que encierra todas las enseñanzas del Salterio. Todo lo que respira, alabe al Señor. Como ya hemos visto, los instrumentos musicales inanimados se utilizan para las alabanzas. Pero ahora el salmista dice: todo lo que respire, todo ser viviente. Es decir, la gente, las personas, los hombres, las mujeres, los seres vivientes deben alabar a Dios. Es una gran enseñanza del Salmo que se relaciona con el lugar pertinente para ofrecer una alabanza al Señor. De acuerdo con el salmista, todo lugar es apropiado, todo momento es pertinente. Las razones son múltiples, particularmente por la intervención histórica que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Por la liberación, la grande liberación que ha traído a todos los que estaban cautivos. Por eso toda persona es convocada
e invitada a alabar a Dios. La lección básica de este salmo se relaciona con la importancia de las alabanzas a Dios y con la vida misma. Los valores, las decisiones, los compromisos, las realidades cotidianas, todo y en todo debemos procurar alabar a Dios. Que cada acto, que cada hecho, que cada pensamiento sea también alabanza. Que sea motivo de celebración. Que sea motivo de exaltación del nombre de Dios. Que recordemos que Dios ha traído paz, esperanza, justicia y seguridad a nuestra vida y que ya no estamos más huérfanos, que ya no estamos más sin esperanza, que ya no estamos nosotros construyendo sobre la arena, sino que nuestra seguridad hoy está sobre roca firme, sobre Cristo, que hoy hemos fundamentado nuestra esperanza sobre Jesucristo, la roca eterna. En ese espíritu de celebración y gozo, en ese momento, en ese tiempo de adoración especial, fue cuando Jesucristo nació. En ese momento en el cual los ángeles cantaron, no solamente para darle la bienvenida, sino también para anunciar la llegada del Mesías a la humanidad, como cumplimiento de la palabra divina. La gloria del Señor se manifestó en los cielos y también en la tierra, para que todas las personas pudiéramos acceder al favor divino, pudiéramos acceder al don perfecto de Dios. Los cánticos de la primera Navidad ponen de manifiesto la importancia de la paz en el mundo, que es la intención que el salmista quiere transmitirnos a nosotros. Esa paz, en efecto, constituyó un componente importante de las enseñanzas transformadoras de nuestro Señor Jesucristo, y además se convirtió en una de las características más importantes de su vida. Recordemos a Pablo y a Silas, encadenados, amedrentados por todo el poderío del imperio, llevados al calabozo más profundo, al lugar más terrible. Y en ese lugar terrible, en esa condición, su alabanza es a Dios. Cantaban con júbilo, cantaban con alegría, desbordaban su corazón en alabanza para con Dios. Estaban anhelantes, estaban expectantes de si perdían la vida ese día o esa noche, ellos podrían estar delante de la presencia de Dios. Y esa alabanza terrenal se uniría a las huestes celestiales en el cántico en los cielos. En medio de dificultades, en medio de dolores, en medio de privaciones, el apóstol Pablo y su compañero de celda, Silas, entonan himnos a Dios. Y el resto de los confinados en esa cárcel, en esa noche, escucharon estas alabanzas. En ese ambiente inhóspito de cautiverio, de dolor, las alabanzas hicieron su efecto. Pues de repente vino un gran terremoto que sacudió de cimientos la cárcel. Se abrieron las puertas y Pablo y Silas, junto al resto de la población, fueron liberados.
Las alabanzas en la cárcel de Filipos hicieron que las puertas de la cárcel se abrieran y permitieron que los discípulos del Señor quedaran libres para continuar su empresa apostólica y misionera. Las alabanzas, según el relato, se entonaron en el más inhóspito e ingrato de los lugares, pero lograron la manifestación extraordinaria de la misericordia divina y el poder liberador de Dios. Qué hermosa enseñanza. El Salmo 150 también se puede relacionar con el mensaje profético que se encuentra en el libro de Isaías, en el cual el profeta anuncia que ante el Señor se doblará toda rodilla. Isaías 45, 23. Esa importante enseñanza se repite en la epístola a los Filipenses, en la cual el apóstol Pablo, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:11. Ese reconocimiento divino invita a la humanidad a alabar y adorar. Como lo pone de manifiesto el Evangelio de Juan, cuando en esa visión observa a hombres y mujeres de toda tribu, de toda nación, de toda raza. Qué hermoso será ese momento. Este Salmo 150 cierra de forma magistral, presenta este colofón final y nos hace vislumbrar un poquito de lo que Juan observó ese día, de lo que Juan pudo observar delante del trono de Dios. En Apocalipsis 7, versículos 9 al 12. Frente a la presencia del Cordero, con ropas blancas y con palmas en las manos, llega una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Al final de la historia humana, de acuerdo con la versión apocalíptica en Juan, todo lo que respira y toda lengua alabarán al Señor. El apóstol Juan observa que personas de diferentes culturas, idiomas y nacionalidades llegarán delante de la presencia divina para entonar las alabanzas, para cantar el mensaje de adoración delante de Dios. El cántico de la multitud en las visiones de Juan es salvador, es transformador, es renovador y liberador, pues se fundamenta en la revelación divina que se incluye en el libro de los Salmos. Comienza con la identificación precisa de la gente bienaventurada en el Salmo 1 y prosigue con la celebración extraordinaria de la presencia divina y los mensajes educativos, los mensajes aleccionadores, y culminan con la afirmación segura y sincera de las alabanzas al Señor que estamos leyendo en este Salmo 150. Y con esa profesión de fe, con esa afirmación espiritual y con esa declaración teológica del Salmo 150, finalizamos este comentario. Finalizamos esta serie de devocionales. Nuestra oración es que todo lo que respire alabe al Señor. Nuestro llamamiento es a ir a predicar a aquellos que se encuentran sin fe, a aquellos que se encuentran sin esperanza. Nuestra oración debe de ser que nuestras vidas pongan de manifiesto los valores y las enseñanzas que exponemos a diario,
los valores y las enseñanzas que recibimos a diario de la palabra. Que el mensaje no sea solamente a través de la predicación, sino a través de el vivir diario. Alabad a Dios. Es un llamado a la alabanza, este Salmo 150, con todos los elementos en tierra y en los cielos. Tenemos este llamado final a alabar a Dios. El mensaje no puede ser más claro. De alguna manera, el libro de los Salmos hace un paralelo con un viaje espiritual a través de la vida. Comienza presentando al lector dos sendas: el camino de la vida y el camino de la muerte. Si elegimos el de Dios, a la vida, enfrentaremos tanto bendiciones como problemas, tanto alegrías como dolores, éxitos como obstáculos, pero en todo el trayecto Dios estará a nuestro lado, guiándonos, alentándonos, consolándonos y protegiéndonos. Cuando la vida del justo llega a su fin, se hará evidente que ha escogido el buen camino. Tener esta seguridad debe provocarnos a nosotros a alabar a Dios para llevarlo en buena dirección, y por la seguridad de que pronto podremos estar delante de la presencia de Dios. Pronto estaremos en el lugar que Él ha guardado para quienes le han seguido con fidelidad. Estemos dispuestos a alabar a Dios por su misericordia, por su magnificencia, por sus proezas, pero sobre todo por la muchedumbre de su grandeza. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias, Padre, por toda tu misericordia, por tu grandeza, por tu amor. Señor, gracias en este tiempo que podemos elevar adoración a tu santo nombre, Padre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que sigues haciendo y gracias por lo que harás. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir a través de esta revisión del libro de los Salmos, Señor. Edifica nuestras vidas, Señor. Permítenos seguir creciendo en tu palabra, en tu amor y en tu misericordia, Señor. Y, Señor, gozar de las bondades que tú has preparado para nosotros, tanto en esta tierra como en el cielo, Señor. Permítenos un día estar delante de la presencia tuya, Señor, alabándote y bendiciendo. Pero también permite, Señor, que cada día de nuestra existencia en esta tierra podamos cantar alabanzas a tu santo nombre, Señor, porque eres el único merecedor de ello. Gracias, Señor, por todo ello. Todo ponemos en tus manos, tanto nuestras necesidades físicas, espirituales, y, Señor, sabemos que tú has de responder adecuadamente a cada petición, Señor. Ponemos todo en tus manos y todo te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, el día de mañana empezaremos los devocionales, ahora basados en el libro de Proverbios. Nos vemos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.